Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 4 de marzo, lunes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, lunes, en la primera lectura, leemos el libro del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: «Esto y esto dice la muchacha israelita». El rey de Siria le respondió: «Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra». Pero el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: «¿Soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra». Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó a decir con un mensajero: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado diciendo: «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y ya se marchaba furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano?». Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: «Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel». Palabra de Dios. La lectura que acabamos de hacer del segundo libro de los Reyes es una lectura profundísima e importantísima, porque nos muestra la realidad de la gracia de Dios tal y como se nos entrega siempre, con una simpleza total. ¿Y qué requiere de nuestra parte? La humildad de aceptar la palabra de Dios. Mira qué es lo que hemos leído. Este general del ejército de Siria llamado Naamán es un gran general que goza del prestigio delante de su rey. Es capturada una muchacha israelita. Ya vemos de dónde viene el mensaje
El mensaje viene, en primer lugar, de la humildad de una chiquilla que le dice a su señora: mira, si tu esposo fuera a Israel, si tu esposo se acercara a Samaria y encontrara al profeta, entonces él lo podría sanar. La esposa de Naamán le cuenta al general lo que le ha dicho esta muchacha y le llama tanto la atención que, en vez de dejar ahí ese mensaje que va a saber esta muchachilla, no, decide efectivamente presentarle esto al rey. Y el rey le dice: ¿pero qué esperas? Anda. Y lo manda con grandes tesoros y lo manda con una carta para el rey de Israel. ¿Qué sucede? Que el rey de Israel, al recibir esta carta, piensa: ¿qué quieren de mí? Me están buscando una manera de hacerme la guerra. ¿Por qué? Porque este rey me está pidiendo que cure de la lepra a este general. Si yo me niego, entonces dirán que lo he ofendido. Pero ¿cómo voy a hacer yo? Bueno, el profeta Eliseo, en cambio, sí se entera y le dice: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Mándamelo. Y aquí empieza en la parte espectacular de esta lectura. ¿Por qué? Porque llega Naamán con sus carros, con sus caballos, con todo su personal, con todos los tesoros que viene trayendo. Y Eliseo no sale a recibirlo. Le manda un mensajero. Lo que tienes que hacer es ir y bañarte 7 veces en el Jordán. Y vemos entonces el razonamiento del rey. ¿Cuál es el razonamiento del general? Oye, yo esperaba que me hicieran esto y me hicieran aquello, que viniera el mismo profeta, que invocara a Dios y que me pasara la mano encima. Lo que él esperaba. Llevemos esto a las acciones que estamos acostumbrados a tener, tan sencillas y tan fáciles para recibir la gracia de Dios. ¿Qué tengo que hacer para convertir a una criatura de Dios, a un ser humano, en hijo de Dios? ¿Qué acción extraordinaria tengo que realizar para realizar una cosa tan majestuosa, que un ser humano se transforme en hijo de Dios, que en ese momento le sea borrado el pecado original? Tengo que bautizarlo. Y para bautizar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que echarle agua o hundirlo en agua, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Nada más. Nada más. Así de sencilla es la gracia de Dios. Y sin embargo, ¿cuántos son los que no la aprovechan? ¿Cuántos padres niegan a sus hijos este regalo? Porque lo encuentran poco importante, porque lo encuentran que es una baratija, una poca cosa. ¿Cuántos que incluso dicen ser católicos y creyentes y sin embargo tienen a sus hijos esperando por meses y meses y hasta años sin ser bautizados? ¿Por qué? Porque es que lo importante para el bautizo es organizar la fiesta y que vengan los no sé quién y que vengan los no sé cuánto. Piensa: ¿qué tengo que hacer para recibir la misericordia de Dios? Humillarme poniéndome delante de un hombre como yo, de un sacerdote, y confesar mis pecados. ¿Cuántas personas ante esta facilidad no lo hacen? No lo hacen por el orgullo de: no, yo por qué me tengo que arrodillar, yo por qué tengo que contarle mis pecados a un hombre pecador igual que yo. Porque esas son las palabras del Señor, porque eso es lo que nos ha dicho el Señor. Pero el orgullo no los deja. Y es un acto tan sencillo, tan sencillo. Y esto es lo que le han dicho los servidores a Naamán, que se iba enojado. ¿Por qué? Porque las cosas no eran como él se las había imaginado. Y entonces, claro, le dicen: pero si te hubiera pedido algo dificilísimo, entonces sí lo hubieras hecho. Te está diciendo que hagas algo tan sencillo, hazlo y ya. Y efectivamente ese razonamiento, gracias a Dios, entró en la cabeza de este general Naamán y lo hizo.
y comprobó la eficacia de la palabra del profeta, es decir, la eficacia de la palabra del Señor. Piensa, por ejemplo, en la Eucaristía. ¿Cómo hacemos para transformar un pan, un poco de vino, en cuerpo y sangre de Cristo, ofreciéndoselo al Señor en el altar y pronunciando de parte del sacerdote las palabras de nuestro Señor en la última cena? Tomen y coman. Y así de sencillo es, sí, así de sencillo es. Y parece tan insignificante, y sin embargo ahí está el tesoro más grande de este mundo. ¿Y cuántos son los que no? No, yo espero alguna espectacularidad, yo espero que el Señor se me manifieste entre las nubes y que resplandezca. No, mira, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, porque no depende de la magnificencia que se te pueda presentar a los ojos, sino que depende de la palabra del Señor. Depende entonces de si voy a confiar o no en esa palabra. Qué espectacular es darnos cuenta de la profundidad de esta lectura, porque nos permite entonces reflexionar. Fíjate cómo todos los sacramentos se van a realizar de una manera tan sencilla. Y cómo muchas veces la gente lo que espera es la espectacularidad. ¿Por qué no vas a misa? Ay, porque me aburro. Porque me aburro. ¿Y qué te quieres divertir? Anda al circo, anda al cine. La misa no es para divertirte. No, yo quiero una misa espectacular. Yo quiero salir emocionado, yo quiero salir con... Pero así sales de cualquier concierto. Así sales de cualquier evento entretenido, pero eso no es la misa. ¿Por qué no participas efectivamente de la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque no tengo ningún interés, porque es demasiado sencillo, porque es demasiado fácil. Claro, es que el camino de la gracia de Dios es un camino que se recorre en la humildad de aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. Piensa, por ejemplo, cómo las personas quieren dar espectacularidad. No, es que yo quiero que mi matrimonio sea espectacular. Mira, el matrimonio es la entrega de un hombre a una mujer a través de sus palabras. ¿Quieres llenarlo de fantasía? Llénalo de fantasía. Mientras más fantasía quieras, menos vas a vivir la profundidad del sacramento. No, es que yo quiero que a mi hijo lo levanten en el momento del bautizo y lo hagan no sé qué. Mira, mientras más espectacularidad quieras, menos vas a entender la sencillez con la que Dios quiere darnos sus dones. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia, durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de leer de San Lucas tiene que ser entendido en dos partes. La primera, en relación a esa primera lectura que hemos hecho. ¿Por qué? Llega Jesús a Nazaret, es decir, a su propio pueblo, al pueblo donde ha crecido, donde ha vivido, donde todos lo han conocido, donde todos lo han visto a diario, desarrollando una vida en total normalidad. Y ya sabemos que por eso, justamente por eso, porque es tan cercano, porque es tan cercano, no logran creer en él. Relaciónalo con lo que acabamos de hablar respecto a la primera lectura.
¿Cómo algo tan sencillo como bañarse 7 veces en el Jordán no es aceptado por Naamán? ¿Y por qué no es aceptado? Porque no, yo esperaba que fuera algo mucho más grande, mucho más espectacular, mucho más... Bueno, ese que es el Mesías, el Salvador, ha estado viviendo al lado tuyo todos estos años. No, no puede ser. El Mesías tiene que venir de manera espectacular, tiene que venir de lejos, tiene que hablar raro. No, no, es tu vecino. Es aquel muchacho que has visto crecer. Pero esto a los de Nazaret, a los habitantes de Nazaret, les resulta imposible de creer. No puede ser que sea tan sencillo, no puede ser que sea tan fácil. Y por eso Jesús les recuerda. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y pone 2 ejemplos. La viuda de Sarepta, que es visitada por Elías y que es salvada por Elías, y el mismo Naamán. Ese leproso de Siria que es sanado por Eliseo. Con lo cual, en esta primera parte se nos recuerda justamente esto. Y se nos recuerda cómo fueron salvados de una manera muy sencilla, creyendo en la palabra de los profetas. En el caso de la viuda, ¿qué le dijo el profeta Elías? Dame un pedazo de pan. Señor, tengo una medida de harina, iba a cocinar un pan y después íbamos a morir mi hijo y yo. ¿Por qué? Porque ya no hay más y estamos en una sequía tremenda. Tú tranquila, dame primero el pan a mí y después te preparas para ti. Y nunca se acabó durante los años de sequía el pan para el profeta y para esa viuda y su hijo. En el caso de Naamán, ya lo hemos visto, con qué sencillez efectivamente fue sanado. Bueno, eso que parece tan sencillo, eso que parece tan fácil, no es apreciado por aquel que quiere las cosas a su modo. Y la segunda parte, eso es lo que viene a continuación. ¿Por qué? Porque nos dice el Evangelio de San Lucas que al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué les ha dicho el Señor que los llena de tanta ira? La verdad. No les ha dicho nada sorprendente, no les ha dicho nada fuera de este mundo. La verdad, simplemente la verdad. Les ha puesto 2 casos clarísimos y les está señalando cómo su falta de fe se parece a la falta de fe que hemos visto siempre. Pero esta verdad llena de ira a todos los que estaban en la sinagoga, que se levantaron, agarraron a Jesús y lo sacaron de la ciudad, lo llevaron hasta la saliente del monte sobre el cual estaba construida la ciudad para despeñarlo. ¿Qué quiere decir esto? Para matarlo. Es una escena verdaderamente tremenda. ¿Por qué? Porque vemos a toda la población, a todos aquellos que conocen a Jesús, que conocen a María, que conocieron a José, y que en ese momento, llenos de ira, están dispuestos a matarlo. ¿Por qué? Porque les ha dicho una verdad que no les ha gustado. Esta es la irracionalidad con la que actúan. Pero lo verdaderamente maravilloso es cómo termina esta escena. Porque, ¿qué sucede después de todo este dramatismo? Porque es un dramatismo tremendo. Oye, la gente se levanta iracunda, agarra al Señor, lo lleva hasta el despeñadero donde estaba fundada la ciudad para tirarlo, para matarlo. ¿Y cómo resuelve esta situación Jesús? Pero Él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Y entonces, claro, nos quedamos anonadados. Así de simple, ¿sí? Así de simple como es la misericordia de Dios, así de simple como recibimos los sacramentos, así de simple. ¿Por qué? Porque al Señor nadie le quita la vida. Y esto nos permite meditar en este tiempo de Cuaresma, ¿por qué ha muerto Cristo en la cruz? Si estaban a punto de matarlo, y era una cantidad de gente, y no ha luchado contra ellos, simplemente ha pasado por en medio, se ha ido, se ha marchado de ahí.
y nadie pudo hacerle nada. El Señor no ha muerto en la cruz porque lo mataron. El Señor ha muerto en la cruz porque Él se ha ofrecido, porque Él se ha entregado, porque Él ha decidido morir por ti y por mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.